Segunda parte de Historia económica de la empresarialidad. Hacia una teoría praxeológica de la firma, del Dr. Leonardo Rabier. Parte 2 Capítulo 17. Peter Klein y Nikolai Voss. La integración de la Escuela de Chicago, el neoinstitucionalismo económico y la escuela austriaca en una propuesta de la teoría de la firma desde el juicio empresarial, Judgment. 1. Desarrollo analítico. Actualmente, Peter Klein y Nikolai Voss vienen procurando realizar aportes a la teoría de la firma, al integrar el concepto de función empresarial austriaca, derivados de los distintos autores ya analizados en esta segunda parte del libro, desde Karl Menger hasta Israel Kirzner, pasando por Friedrich Hayek o Murray Rothbard, a otras concepciones extraídas de planteamientos cercanos a la escuela austriaca, de la escuela de Chicago y del neoinstitucionalismo económico, desde autores tales como Frank Heinemann Knight, Joseph Schumpeter, Ludwig Mauritius Lachmann, Ronald Harry Coase u Oliver Williamson. Es decir, tal y como ambos reconocen, buscando crear un puente entre la teoría de la función empresarial y la teoría de la firma, que se vienen excluyendo mutuamente, procuran integrar diferentes aspectos de diferentes escuelas y teorías económicas, así como de management moderno para conseguirlo. Lamentablemente, de manera explícita, escogen buscar un camino de crítica pragmática, que no implique rechazar, necesariamente, los fundamentos de las teorías estáticas de la firma en sí mismas. Sin embargo, después de haber adoptado gran parte de la visión austriaca, como veremos a continuación, esta labor queda necesariamente truncada, motivo por el cual, tal y como veremos más adelante, entran en algunas contradicciones insalvables. Peter Klein, reconociendo la influencia recibida de Murray Rothbard, así como de Oliver Williamson, este último supervisó su tesis doctoral en Berkeley, llegó al convencimiento de que la escuela austriaca tiene importantes implicaciones en la teoría de la firma, a pesar, según él, de que ésta ha puesto su mayor acento en otras cuestiones, tales como los ciclos económicos o la economía política. De la misma manera, Nikolai Voss reconoce que en la tradición de la escuela austriaca ya aparecen muchos elementos de la teoría moderna de la firma. Por ello, en el año 2012 publican, conjuntamente, Organizing Entrepreneurial Judgment. A New Approach to the Firm, donde exponen un nuevo acercamiento a la teoría de la firma basados en dichas consideraciones. Sin embargo, ambos, de manera un tanto implícita, consideran que la teoría de la escuela austriaca es insuficiente para crear un cuerpo teórico que dé cuenta de la existencia, límites y organización interna de las firmas. Así, en su espíritu integrador y conciliador, si bien por momentos parecen conseguir su objetivo, no tardarán en desviarse, desvirtuar e incluso malinterpretar toda la extensión y aporte que desde la escuela austriaca es posible realizar en este campo, tal y como venimos mostrando a lo largo del libro. Así y todo, creemos que su trabajo es de gran valor para introducir al mundo académico general en los aspectos verdaderamente relevantes de la empresarialidad. Así, algunas de las más importantes consideraciones sobre empresarialidad que ambos han comprendido correctamente son que, 1. En los libros de texto de economía, la firma aparece como una misteriosa caja negra, representada como una simple función de producción microeconómica que transforma inputs, tierra, trabajo y capital, en outputs, bienes de consumo, instantáneamente. 2. Bajo una función de producción estática, donde la firma siempre se encuentra en la frontera de sus posibilidades de producción y donde siempre se toman decisiones óptimas, tanto de combinaciones como de niveles de salida, el emprendedor queda fuera del modelo. 3. Solo unos pocos economistas, heterodoxos, como los de la escuela austriaca, supieron reconocer el valor y lugar de la empresarialidad por su acercamiento realístico causal. 4. Sin embargo, la escuela austriaca ha puesto poca atención a la realidad de las organizaciones y la teoría de la firma, aunque erróneamente creen que la causa radica en una preferencia subjetiva sobre las cuestiones relacionadas con el mercado sobre la jerarquía, sin percibir, como ya hemos comentado en otras ocasiones, que el cuerpo teórico de la economía de la escuela austriaca perfectamente puede hacer un salto, sin adentrarse en explicar la razón de ser de las organizaciones, y sin que ésta altere su posición y teoría económica. 5. La incertidumbre, concepto que extraen de las ideas de Cantillon. 6. Knight y Mises, es fundamental para comprender el
Sistema de pérdidas y ganancias, el proceso de mercado y la naturaleza de las firmas en sí mismas, aunque consideran necesario complementar la visión de Mises con la de Knight. 6. Si el futuro nunca puede ser conocido con certeza, las ganancias y pérdidas a largo plazo no pueden ser predichas con la información presente. 7. Si el capital fuera homogéneo, el acto empresarial sería trivial, y los problemas que interesan a la economía de la organización desaparecerían. Por tanto, la teoría de capital de la escuela austriaca debe tener un lugar destacado en la teoría de la firma. 8. La teoría de la firma está íntimamente vinculada a la teoría del empresario capitalista. 9. La esencia de la función empresarial, que innecesariamente denominan Ultimate Entrepreneurship Judgment Decision Making y que no se puede comprar ni vender en el mercado, es la fuerza impulsora de la economía de mercado, y la clave para comprender las organizaciones. 10. Dichas decisiones y juicios empresariales versan sobre los recursos que éste posee y controla y sobre los cuales, por tanto, siempre e indefectiblemente tiene la última palabra en la toma de decisiones. 11. El tamaño de las firmas quedará determinado según la aplicación general de la teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que, tal y como ya hemos comentado, fue desarrollada por Mises y aplicada por Rothbard, a la integración vertical y horizontal de las organizaciones. Y 12. Las firmas, por tanto, existen por el ejercicio de dicho juicio empresarial, judgment, que les permite experimentar, una y otra vez, diferentes tipos de combinaciones de bienes de capital heterogéneo para aprovechar así las oportunidades en el mercado. Sin embargo, la propuesta íntegra que ofrecen en sus obras no está carente de contradicciones, redundancias innecesarias y ambigüedades. Judgment versus alertness. En otra ocasión ya hemos comentado la respuesta que Kirchner ofrece a la crítica que Rothbard y Salerno realizaron a su idea del empresario puro. En este sentido, Salerno, y subsiguientemente Klein y Voss, entienden que dentro de la escuela austriaca existen dos distinguidos grupos de pensamiento derivados de Karl Menger. Uno de ellos está definido por la línea Visser, Hayek y Kirchner, donde se enfatiza el desequilibrio, el rol de la información de los precios, el descubrimiento de oportunidades existentes, y el comportamiento de búsqueda de beneficios como fuerza equilibradora, y el otro por von Babeck, Mises y Rothbard, enfocados en el cálculo económico, la incertidumbre ineradicable y la función empresarial como inversión y no como descubrimiento. Así, Salerno, Klein y Voss entienden que la idea de la función empresarial como el estado de alerta, para beneficiarse de las oportunidades creadas por el desequilibrio propio del mercado vienen de la línea Visser, Hayek y Kirchner, y que la posición austriaca alternativa ofrece ventajas sobre la primera. La crítica que Klein recoge de Rothbard hacia Kirchner respecto de su teoría del alertness sostiene que, dado que cualquier acto de arbitraje conlleva incertidumbre, y sus precios pueden cambiar una vez adquiridos para el posterior intercambio, la fuerza impulsora de la economía no puede ser el empresario puro, el alertness, sino más bien el empresario capitalista, la inversión, que utiliza ciertos recursos como anticipo a recompensas inciertas. Es así como Klein cita a Rothbard cuando éste menciona que las ideas empresariales sin dinero son meros juegos de salón. En otras palabras, de nada sirve estar alerta y ver oportunidades de beneficio hasta que se obtiene el dinero necesario y se compromete en dicho proyecto. Es precisamente esta idea, la de que todo empresario es necesariamente un capitalista y por tanto propietario de recursos, la que ha llevado a Klein y Voss a contraponer la teoría del alertness de Kirchner con la teoría de judgment de Knight, y que dicen encontrar también en Mises. A continuación, expondremos íntegramente la posición de Klein y Voss sobre su teoría del entrepreneur y el judgment, y posteriormente nuestra crítica a dicha posición, que haría innecesaria la distinción por ellos ofrecida entre alertness y judgment para la construcción de una teoría de la firma austriaca y o praxeológica. En primer lugar, y acertadamente, basados en la teoría del capital de la escuela austriaca, afirman que el capital es heterogéneo, que sus cualidades no siempre son conocidas ex ante, y que ésta implica la necesidad de títulos de propiedad sobre dichos bienes para satisfacer necesidades. Por tanto, dicen, los recursos utilizados no son dados sino que son creados por la visión empresarial que permite diversas y desconocidas combinaciones de usos, y que toda producción requiere tiempo al estar inserta en un contexto de incertidumbre ineradicable. Así,
describen la función empresarial como el ejercicio experimental del juicio empresarial, judgment, en los usos de dichos recursos productivos bajo incertidumbre. Seguidamente, basados en Mises, afirman que la fuerza impulsora del mercado radica en el empresario capitalista, coincidiendo con Knight en la idea de que todo empresario es capitalista, y todo capitalista es empresario. Así, la teoría de la firma es una teoría sobre cómo los empresarios organizan sus bienes de capital heterogéneo, qué combinación de bienes de capital realiza, qué decisiones delegará a sus subordinados, cómo proveerá incentivos y qué tipo de monitoreo utilizará para verificar que dichos recursos están siendo utilizados según su juicio empresarial, judgment. Dicho juicio empresarial, como ya hemos comentado, es toda decisión última sobre el uso de los recursos, y por tanto no existe un mercado para ello. Así, la contratación de consultores, asesores, CEO y demás, implica en sí misma el ejercicio del juicio empresarial, y última decisión sobre los recursos que estos utilizarán. Por tanto, el judgment no es un recurso más, sino un factor de coordinación, que ellos denominan juicio empresarial original o primario. Dicho factor de coordinación se manifiesta, tal y como hemos apuntado más arriba, a través de la experimentación, que queda definido como el ejercicio de creación o descubrimiento de nuevos atributos de valor en los bienes de capital para la satisfacción de necesidades en el mercado. De esta manera, continúan, el éxito empresarial radica en dicha experimentación, que no depende solo de la habilidad de anticipar los precios futuros y condiciones del mercado, sino también de los costes internos y externos de transacción, del control empresarial sobre los bienes relevantes o cuanto de la rentabilidad esperada generada por la actividad experimental puede apropiarse, y así sucesivamente. Es así como extienden el sentido último de la creación y descubrimiento a un plano objetivo y de acción empresarial, manifestada en la inversión, intentando alejarlo del sentido puramente creativo del alertness propuesto por Kirchner. Sin embargo, dado que resulta evidente que el hombre actúa en función de sus ideas o pensamientos, añaden a su teoría el concepto de imaginación en reemplazo del concepto de creación o descubrimiento de Kirchner. Según ellos, imagination alude a la idea de que ganancias y pérdidas no existen objetivamente hasta que la acción empresarial es completada, hasta que los bienes y servicios son producidos y vendidos, mientras que el concepto de descubrimiento o creación implica que las oportunidades de beneficios, una vez concebidas, existen objetivamente tal y como una obra de arte. Veamos en la siguiente tabla comparativa la distinción que Klein y Foss ofrecen entre su propuesta de judgment y la que ellos interpretan del alertness de Kirchner. Judgment, de Knight Mises, versus que alertness, de Kirchner. El judgment es ejercido por el empresario capitalista, mientras que el alertness es ejercido por el empresario puro. El judgment tiende a ser activo mientras que el alertness tiende a ser pasivo. El judgment crea nuevas oportunidades a través de expectativas, que también denomina imagine, y no cobran existencia hasta que el empresario actúa, mientras que el alertness es la capacidad de reaccionar a oportunidades existentes esperando a ser descubiertas o creadas, como una obra de arte. El judgment se define como toma última de decisiones, independientemente si incluye imaginación, creatividad, liderazgo u otros factores relacionados, mientras que el alertness se define como perspicacia para percibir desajustes en el mercado. El judgment está en un contexto de incertidumbre ineradicable donde no hay tendencia al equilibrio, mientras que el alertness es medio a través del cual se tiende al equilibrio en el mercado. El judgment, las oportunidades de beneficio son un fenómeno subjetivo, mientras que el alertness son las oportunidades de beneficio son un fenómeno objetivo. El judgment necesita capital, requiere empleo de recursos, mientras que el alertness no necesita capital, no requiere empleo de recursos, y por tanto no produce un efecto directo en la asignación de recursos. El judgment padece incertidumbre, ocurre cuando el rango de posibilidades de resultados futuros es desconocido, mientras que el alertness no padece incertidumbre. El judgment es una función de inversión, mientras que el alertness es una función de descubrimiento. El judgment puede obtener pérdidas, mientras que el alertness no puede obtener pérdidas, a lo sumo puede fallar en el descubrimiento de oportunidades de beneficio. El judgment no hay mercado para él, no se puede comprar, vender, ni recibir salario por ello, mientras que el alertness no dicen nada al respecto.
El judgment, la identificación de oportunidades de ganancias, son actos empresariales, donde las ganancias o pérdidas se derivan de una correcta o incorrecta inversión de capital, mientras que el alertness es la identificación de las oportunidades de ganancia, son en sí mismas una caja negra, en la que uno puede tener ganancias o pérdidas dependiendo de la correcta o incorrecta lectura del mercado. El judgment es fuerza impulsora del mercado como factor coordinador, basado en el juicio empresarial original o primario, mientras que el alertness es la fuerza impulsora del proceso de mercado sin posibilidad de dar explicación de esta. La comparativa que hemos presentado, y que es central en toda la obra de Klein y Foss para justificar la propuesta de la teoría del judgment frente a la propuesta por Kirchner, y desde la cual procuran aportar a una nueva teoría de la firma, tiene varios errores, algunos fundamentales, y otros anecdóticos. Quizá el punto nuclear, y sobre el cual Klein y Foss han hecho especial relevancia, radica en la distinción entre el empresario capitalista y el empresario puro. En realidad, Kirchner reconoce que la figura del empresario puro no existe en el mundo real, como tampoco existe un trabajador puro o un capitalista puro. Por tanto, deliberadamente asigna un valor a la distribución funcional del empresario puro, como categoría cataláctica, para comprender mejor la naturaleza de la contribución puramente empresarial que es constitutiva al ser humano, aunque no excluyente ni exclusiva respecto de las demás. Este punto parece haber sido omitido por Klein y Foss. De la misma manera que la figura del Robinson Crusoe nos permite comprender, analíticamente, a través de una construcción imaginaria, los aspectos fundamentales de la praxeología, comparar a este contexto de economía autística inexistente, con el ser humano real, contexto de economía real de mercado, como si ambas fueran propuestas contrapuestas, sería un gravísimo error. No se entiende muy bien a qué se refieren los autores cuando dicen que el alertness de Kirchner tiende a ser pasivo. Más bien el empresario puro es presentado por Kirchner como una función activa, de percepción, de estado de alerta, y de ver, descubrir o crear aquellas oportunidades de beneficio que otros no ven. Por tanto, nos resulta un tanto arbitraria esta distinción, y no acorde a la teoría de Kirchner. Por otro lado, decir que el alertness de Kirchner implica la capacidad de reaccionar a oportunidades existentes, al presentarlo como un fenómeno objetivo, frente a las que son creadas a través de expectativas o imaginación, presentando el judgment como un fenómeno subjetivo, también nos resulta una comparación inapropiada. El alertness de Kirchner no implica, necesariamente, que las oportunidades ya existan en sentido objetivo y material, sino que está íntimamente ligada, necesariamente, a la percepción, siempre subjetiva, del individuo que otea el mercado en entorno de incertidumbre ineradicable. El hecho de que el descubrimiento empresarial o estado de alerta sea presentado como la capacidad de ver, descubrir o crear oportunidades de beneficio es en sí mismo una descripción del sentido subjetivista y dinámico de tal función. Y todo ello, además, a partir la misma línea conceptual de Mises desde la perspectiva especulativa y de arbitraje de la acción. Además, el hecho de que Klein y Foss describan la toma última de decisiones, judgment, como algo independiente de la imaginación o creación es contradictorio. Y lo es tanto dentro de su propuesta, ya hemos comentado que sustituyen el descubrimiento o creación por lo que ellos denominan imagine o imaginación, como fuera de ella. ¿Cómo realiza el empresario propietario de recursos esos últimos y fundamentales juicios empresariales si no es a través de la imaginación o creatividad humana? Y es que, precisamente, este es uno de los grandes aportes de Kirchner, el haber percibido como la capacidad creativa, innatamente humana, es la fuerza impulsora última de todo el proceso de mercado. Klein y Foss, en este punto, critican lo que a la vez pretenden defender. Y es que, quizá, uno de los mayores inconvenientes que manifiestan en su teoría sea el hecho de no haber percibido correctamente la dinámica de los procesos de mercado en toda su plenitud. Muy probablemente influenciados por Ludwig Mauritius Lackmann, quien niega la tendencia del mercado al equilibrio al abrazar la hermenéutica como modo para describir la realidad, no han sabido apreciar la función coordinadora que efectivamente el empresario realiza en un mundo de incertidumbre ineradicable a pesar de que el equilibrio al que tiende nunca se alcance.
Otro aspecto un tanto forzado respecto de la interpretación que hacen de la obra de Kirchner radica en creer que el empresario puro no soporta incertidumbre, dado que las oportunidades de beneficio son descubiertas o creadas sin necesidad de capital. Sin embargo, esto solo es así en términos analíticos para la comprensión, como ya hemos comentado, de la función empresarial que conllevan los hombres de carne y hueso, y no como realidad única y excluyente de todas las demás. De hecho, en uno de los pocos comentarios que Kirchner hace respecto de la firma, y que ya hemos citado en su capítulo correspondiente, reconoce cómo esta es el resultado de que el empresario lleve a término las decisiones empresariales en relación a determinados recursos necesarios para cumplir sus expectativas. Es decir, Kirchner expresa la misma idea que Klein y Voss ofrecen con su teoría del judgment, a saber, la relación existente entre las decisiones últimas, la necesidad de recursos o capital y la realidad del empresario capitalista que ambos defienden. Tal y como se puede comprobar en la siguiente cita de Kirchner, para él los conceptos de perspicacia, alertness, juicio, judgment y subjetividad speculative están entrelazados y forman parte de una misma realidad. Toda acción humana es especulativa. Mi insistencia en el elemento de perspicacia en la acción pretende señalar que, lejos de sentirse entorpecidos por la ineludible incertidumbre de nuestro mundo, los hombres actúan según su juicio de qué oportunidades están sin explorar por otros. Por tanto, la contraposición entre la función de inversión, del judgment, y la función de descubrimiento, del alertness, no están realmente contrapuestas. Kirchner reconoce la función de inversión, aunque no con esas palabras, y en ningún momento expresa la idea de que un empresario de carne y hueso no necesite capital o recursos para expresar o manifestar sus decisiones empresariales y poder así conseguir sus ganancias esperadas. De la misma manera, las ganancias o pérdidas, si bien no están presentes en la función de descubrimiento, propias del alertness, sí están presentes en la manifestación material de estas. Por ello, si la asignación de recursos se correspondió a una lectura correcta de la situación del mercado, éste percibirá ganancias, de lo contrario, percibirá pérdidas y éstas serán producidas, inicialmente, por una incorrecta interpretación de la situación del mercado. Tal y como puede comprobarse, y hemos comentado al inicio de este epígrafe, la propuesta de Klein y Voss adolece de redundancias, ambigüedades y contradicciones. En definitiva, la teoría del judgment de Klein y Voss no solo está presente en términos generales en la teoría del alertness de Kirchner, sino que queda contenida, en otros términos, en nuestra interpretación histórico-evolutiva de la teoría económica aplicada a la teoría de la empresarialidad en su conjunto, y subsiguientemente en nuestra aproximación a los principios teóricos y praxeológicos de la firma. Consideraciones sobre la teoría de la firma. Es la concepción fundamental de la decisión última en la toma de decisiones, sea vista desde el juicio empresarial o la perspicacia, la que determinará el modo en que se comprenderá cuál es exactamente el corazón de la función empresarial y sobre la cual se derivará una forma de entender y construir una teoría de la firma. Así, según Klein y Voss, las firmas existen no solamente para economizar los costes de transacción dados, sino también como una manifestación de juicio empresarial a través de la posesión, asignación y combinación de recursos, y que se utiliza como medio para maximizar el retorno de dicho juicio empresarial. En el caso hipotético de que efectivamente la razón de ser de las firmas surgiera cuando aparece el empresario capitalista que posee, asigna y combina sus propios recursos procurando maximizar su propio juicio empresarial reduciendo los costes de transacción, dados, y dejamos fuera de la ecuación el alertness propuesto por Kirchner, el resultado que obtendríamos sería el del ya criticado y falso Homo economicus que maximiza recursos dados con base en costes dados. Por ello, el judgment de Klein y Voss necesariamente responde, sin más, a un reemplazo del alertness de Kirchner en los mismos términos que expuso este. Al judgment, juicio empresarial, necesariamente le añaden experimentación, imaginación, y factor de coordinación, nada de lo cual puede hacerse sin el concepto de descubrimiento o creación propuesto por Kirchner. En último término, la experimentación, imaginación y el factor de coordinación serán, al igual que dicen ver en Kirchner, una caja negra, con unas cualidades esencialmente creativas, y que son en última instancia la verdadera fuerza impulsora de todo el proceso de mercado.
por tanto, respecto a la mención que Klein y Foss hacen de los costes de transacción de Ronald Coase expuestos en la naturaleza de la firma, y que es bien conocido dentro de la teoría económica, podemos aceptarla como correcta en términos meramente hipotéticos. Efectivamente, si los costes de transacción fueran conocidos y estuvieran dados, la razón de ser de las firmas y sus límites podrían explicarse desde dichos costes relativos de intercambio interno y externo. De hecho, entendemos que cuando Rothbard concuerda con Coase, lo hace en el sentido hipotético mencionado, mientras que la explicación que Rothbard ofrece a los límites de las organizaciones aplicando la teoría general de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo en el caso particular de las firmas, que ya hemos mencionado en su capítulo correspondiente, resulta más esclarecedora. Y es que el problema no está en los costes de transacción, sino más bien en la posibilidad del cálculo económico a través de los precios de mercado, que son interpretados creativamente desde todo acto empresarial. Solo podemos aceptar la teoría de Coase de que el empresario reduce los costes de transacción a través de la coordinación interna de sus propias actividades si este acto y razón de ser se entiende desde la teoría de la eficiencia dinámica, propuesta por Jesús Huerta de Soto. En otras palabras, si se asume que todo acto humano, empresarial, conlleva coste, renuncia, y que, a menor renuncia, ceteris paribus, se consiguen mayores ganancias, beneficios, y por tanto mayor coordinación en el mercado, podemos entender que la razón de ser de las firmas estriba en esta interrelación de individuos que colaboran mutuamente hacia un mismo fin, pero con evidentes beneficios complementarios. En este sentido, la influencia de Coase, a través de Williamson, con una visión meramente contractualista, y en absoluto praxeológica, en el cuerpo de la teoría de la firma que Klein y Foss proponen, los aleja paulatinamente del sentido más puramente austriaco de esta. Por ello no tendrán reparos en afirmar, forzadamente, que para ellos Coase y Williamson, simplemente dicen que la firma es taxis, el mercado cosmos, utilizando la distinción de Menger entre orden y organización, y de Hayek entre cosmos y taxis, cuando la realidad de sus ideas dista mucho de dichas conceptualizaciones. Lo cierto es que, tal y como comenta Jesús Huerta de Soto, no solo la información y costes de transacción no están dados, lo que presupone que Coase se mantiene en el paradigma estático y en equilibrio, sino que el descubrimiento y creación de nueva información cambiarían de forma radical e imprevista dicha realidad. Y por la misma razón, por el carácter subjetivo y creativo en la interpretación de la información en el mercado, Kirchner contraargumentará frente a la idea de Coase de que a coste cero de transacción se llegaría a una situación de equilibrio sin fallos de mercado, comprendiendo de manera preclara que el acceso a la información no implica, necesariamente, su correcta interpretación y uso. Asuntos de gestión interna en las firmas. Teniendo en cuenta que Klein y Foss procuran responder a las tres preguntas fundamentales de la naturaleza de las firmas, por qué existen, que determina sus límites y que determina la organización interna, seguidamente extenderán su teoría a la última de estas consideraciones. Así, la aplicación que hacen a la pregunta sobre la organización interna de las firmas nos dirá que, 1. A la teoría de la inversión, corporate finance, se le debe añadir la teoría de cómo los inversores proveen incentivos a los gerentes para usar eficientemente sus recursos, corporate governance. 2. Las firmas son un medio, a través de un conjunto de contratos formales e implícitos, para delegar particulares derechos de decisión a sus subordinados, y que ellos denominan juicio empresarial. Derivado, derive judgment. 3. Las firmas, por tanto, conforman jerarquías de juicio empresarial. 4. Dado que la función empresarial es un acto de asignación de recursos de capital heterogéneo, será importante entender cómo individuos y equipos aprenden a hacerlo satisfactoriamente. 5. La teoría del empleo es realmente una teoría de delegación de derechos de decisión desde el indelegable judgment. 6. Salvo que el empresario que constituye una firma utilice sus propios recursos, quien estaría ejerciendo realmente la función empresarial serían quienes financian el proyecto, y por tanto todos los accionistas de una compañía no son tratados como proveedores pasivos de capital, sino como tomadores de decisiones críticas. Y 7. La teoría de las fusiones es un subconjunto de la teoría de los límites y estructura o forma de la firma. Respecto de estas últimas consideraciones, lo cierto es que muchas de ellas quedan, necesariamente, fuera del estudio de la teoría económica de la firma.
El cómo se incentiva a los gerentes, cómo se delegan derechos de decisión, un juicio empresarial derivado, o cómo asignar satisfactoriamente los recursos de capital a través de la acción individual y de equipos son cuestiones, todas ellas, que deben abordarse desde la innata capacidad creativa y empresarial de quienes constituyen la firma. Nada puede decirse, desde un punto de vista científico, de cuáles son los procesos necesarios para tener éxito en el mercado. Sin embargo, sí es posible realizar algunas puntualizaciones sobre la naturaleza de las jerarquías, y que trataremos en nuestro último capítulo, que Klein y Foss denominan jerarquías de juicio empresarial, y que quedan integradas en lo que denominan teoría de la delegación desde el juicio empresarial derivado. Finalmente, otro concepto desafortunado de la teoría propuesta por Klein y Foss radica en la errónea distinción entre función empresarial destructiva y función empresarial constructiva. Según argumentan, el ejercicio de la perspicacia, creatividad, innovación, juicio empresarial, etc., puede utilizarse productivamente cuando aumenta el valor de la compañía o destructivamente, cuando benefician al individuo en detrimento de un grupo más grande, ya sea dentro como fuera de la firma. Citan algunos ejemplos como comportamientos fraudulentos o delictivos, prácticas varias de capitalismo clientelista, mercantilismo, prácticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el uso discrecional de los empleados dentro de una compañía para su propio beneficio en detrimento valor de ésta. Nótese que aquí Klein y Foss no están hablando del proceso de destrucción creadora, innovación, propuesta por Joseph Schumpeter, 1883 a 1950, sino más bien están asociando la empresarialidad con las prácticas delictivas, contrarias a los principios generales del derecho. Nos resulta desafortunada dicha distinción, dado que, a pesar de que la creatividad puede ser utilizada para tales fines y a través de dichos medios, ésta varía el sentido propio de la esencia empresarial. Tal y como comentaremos en el próximo capítulo, todo acto o función empresarial queda constitutivamente integrada, necesariamente, bajo los principios del mercado. Por tanto, si se hace uso de la distinción que Rothbard toma de Franz Oppenheimer, 1864 a 1943, entre las dos maneras de satisfacer necesidades, a saber, medios económicos y medios políticos, y de la cual acuña el término genérico de interventor o invasor a quienes utilizan los medios políticos, es decir, quienes consiguen riquezas expropiándola a otros, consideramos que toda acción humana contraria a los principios del mercado transgrede la esencia fundamental de la empresarialidad, transformándose en función invasora o función interventora. Esta, y no la función empresarial, es destructora y perniciosa para el desarrollo social y de la civilización humana. 2. Conclusión. La teoría de la firma desde el juicio empresarial, judgment, propuesta por Peter Klein y Nikolai Foss entra en franca redundancia, e incluso contradicción, por procurar crear lazos conciliatorios entre el paradigma de la Escuela Austriaca de Economía con la Escuela de Chicago y el neoinstitucionalismo, especialmente a través de autores como Frank Knight, Ronald Coase y Oliver Williamson, a la hora de integrar la teoría de la función empresarial con una nueva teoría de la firma. Lamentablemente los 12 aciertos que hemos comentado al inicio del análisis de sus propuestas, entre los que destacamos el excelente reconocimiento de la teoría austriaca del capital como uno de los elementos fundamentales para dar cuenta de la naturaleza de las firmas, y también el reconocimiento que hacen sobre la actividad empresarial, que ellos denominan experimentación, a través de la combinación de bienes de capital heterogéneo, quedan oscurecidos por alejarse, e incluso despreciar implícitamente, el método propiamente praxeológico de nuestra ciencia. El principal error que cometen radica en no haber sabido interpretar correctamente a Israel Kirchner, ni haber sabido conciliar su verdadera idea del empresario puro con la del empresario capitalista de Rothbard. Cometen el error de asumir que sin capital no es posible la existencia del empresario, ni idea extraída de Nietzsche, por no haber tenido en cuenta la correcta interpretación que de dicha aparente oposición se consigue cuando se analiza desde la teoría de la distribución funcional de Mises, y que el propio Kirchner utiliza como modo de análisis de categorías catalácticas, para luego extraer dichas conclusiones y llevarlas al terreno firme de la realidad social de hombres de carne y hueso. Por tanto, consecuentemente a dicho error,
realizan una confrontación innecesaria entre la propuesta de judgment, juicio empresarial, y el alertness, perspicacia empresarial, dado que el segundo contiene esencialmente al primero en prácticamente todos sus postulados.